Bien, hoy vamos a ver este tema, un tema complementario que nosotros vamos a ir conociendo un poquito más, ¿verdad? Nosotros tenemos acá el tema principal es la subjetividad y objetividad, lo subjetivo y lo objetivo. Les pregunto, que ustedes han escuchado la frase, ¿verdad? Vos tenés que ser más objetivo. Nosotros lo hemos escuchado en algunas expresiones. Le pregunto a David, David, ¿vos qué entendés por subjetivo? Si entendés algo, ¿verdad? Si no sabes qué es, simplemente me lo decís y no hay ningún problema. que, que tiene que ver con nuestra opinión personal. Ok. Yesminder, ¿qué cosa es subjetividad para vos? No tengo idea, profesor. A ver, Marcel. Marcela. Son los sentimientos los sentimientos de una persona. Uh-huh. Salvador. Salvador. Niños, ¿cómo van? ¿Vas terminando? ¿Cómo va? ¿Está fácil o está difícil? ¿Está? Bien, no sé, no me escucha. Don Alejandro, ¿qué entiende usted por objetividad o objetivo? Pero si la primera solo es tu nombre y la fecha. Sé que tenés que ser más directo, dar una opinión. Ok. Wendy, ¿qué entendés por objetividad? ¿Cómo va? Calidad de una persona. ¿Cómo va? No, Salvador, no te escucho, fíjate. Bien. Le hago esta pregunta porque vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Nosotros de una u otra forma hemos utilizado el término, tenés que ser más objetivo, tenés que ser más imparcial y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ir profundizando un poquito más con respecto al tema. Bien, vamos a empezar con la subjetividad o lo subjetivo, ¿verdad? La subjetividad, muchacho, es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. Entonces, es decir que la subjetividad es lo que yo percibo. Obviamente, aquí tenemos que tener algo muy en claro. ¿Qué es lo que por medio de qué nosotros percibimos? Yesminder, ¿por medio de qué percibimos? Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Yo tuve la percepción o yo tengo la percepción, ¿cómo llego a tener una percepción? ¿Por medio de qué yo llego a tener una percepción? Ajá, Yesminder. Sí, ya voy viendo los trabajos entonces para que el resto vaya terminando, ¿sí? Entonces solo... Y el gráfico es igual, ¿verdad? Bueno, no sabe. Quien me diga por medio de que nosotros tenemos la percepción, yo le pongo ahorita 50 puntos. Ahí tienen los colores. Nadie se anima. Son 50 puntos, muchachos. A base del pensamiento. ¿Por? A base por el pensamiento. Da ser. ¿Cuál es la? Repito la pregunta, ¿verdad? La pregunta de los 50 puntos. Ya ahí ustedes si lo aceptan o no. ¿Por medio de qué una persona tiene una percepción? Por medio de los sentidos. ¿Quién dijo por medio de los sentidos? ¿Mm? Pues lo que sentimos, o sea,
no sé, la vista, no sé, ay, no sé. Aranza fue la que habló, ¿verdad? Sí, Ok, Aranza, tenés 50 puntos en mi clase, ¿verdad? Sí, de hecho, me recordás, sí, porque si no me recordás, a mí se me olvida, terminando la clase, se me olvida y ya. Entonces, y es verdad, o sea, si me recordás, te los pongo, ¿verdad? Si no, pues, no. De hecho, sí, esa es la respuesta. Por medio de los sentidos nosotros percibimos. Si yo vengo y yo miro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy normal, ¿verdad? No el ejemplo más correcto porque no es así, pero voy a poner de ejemplo una percepción y al mismo tiempo una subjetividad. Cuando nosotros vemos a una persona tatuada, mucha gente, ¿verdad? No digo todos nosotros, mucha gente se hace la percepción, es decir, por lo que mira, o sea, es decir, el sentido de la vista, de que una persona con tatuaje es un delincuente. Entonces, ahí venimos y tenemos una percepción, ¿verdad? Algo que yo logro tener a base de un sentido, en este caso de la vista. Y yo digo que es subjetivo porque esto es una valoración personal, no quiere decir que así sea, porque el muchacho, a como puede ser delincuente, puede ser que también no sea delincuente. Es decir, que lo subjetivo es pensar que porque una persona tiene un tatuaje es delincuente. Entonces, también vamos teniendo en claro eso, ¿verdad? Que la subjetividad es una percepción que yo doy sobre un asunto, una idea, un pensamiento o una cuestión de cultura también. La subjetividad, muchachos, se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos, ¿verdad? Todo esto tiene que abarca los sentidos. Al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Es parte del ser humano que cada ser humano obviamente tiene una opinión, una forma distinta de pensar y esta forma distinta de pensar es parte de su naturaleza humana. Por eso es que a veces es difícil dar una opinión o tener un pensamiento imparcial, ¿verdad? Es decir, que no se incline por lo que yo, por mi gusto, por lo que yo piense, sino que se incline por el punto medio, el punto centro. Pero bien, la subjetividad es esto, ¿verdad? Una cualidad humana y esa cualidad humana, o sea, porque es propia del ser humano, es a base de los sentidos, ¿verdad? Una percepción y una valoración personal que yo doy con respecto a un asunto, idea, pensamiento o cultura. Vamos entendiendo, ¿verdad, muchachos? ¿Me van entendiendo o hay preguntas hasta el momento? Ok, su silencio me dice que vamos bien. Ahí ustedes tienen una imagen. Les voy a hacer una pregunta. Ahí tienen dos personas que están viendo, ¿verdad? Un número. Uno mira un 6, uno mira un 9. Le pregunto a ver, le voy a preguntar a Valeria, ¿quién crees que de esos dos que están eh, discutiendo tiene la razón? Valeria. Pues yo creo que los dos, porque depende del ángulo que lo estén viendo. Ok. Marilyn. Pues depende de cómo lo estén mirando, su percepción, porque uno está en un ángulo, o sea, en otro ángulo que se mira un 9. Pero recuerden que los reforzamientos no se Ok. ¿Verdad? Entonces la respuesta que dieron obviamente está buena, depende del ángulo. Es decir, que los dos tienen su razón, porque obviamente el que está viendo de un lado mira un 6 y el que está viendo del otro lado mira un 9. ¿Dónde está el problema? Cuando ya hay un conflicto entre las dos personas porque no ven lo mismo. Porque uno mira un número y el otro mira otro número. Entonces, el que mira el 6 llega a irrespetar al que mira el 9, ahí está el problema.
y el que ve 9 llegue a respetar al que mira el 6, ahí es donde está el problema. Entonces, muchachos, para que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Lo subjetivo es esto, una valoración personal. Ahora, hay un gran error con lo subjetivo y a veces nos pasa a todos, ¿verdad? En lo subjetivo, ¿cuál es este error? Cuando yo quiero agarrar mi opinión personal, mis gustos personales y generalizarlos, tales como que si fueran, como que así tendría que ser con todo, ¿verdad? Vamos a poner algunos ejemplos de la subjetividad. Uno de ellos, la carrera de medicina es la más difícil de toda la universidad. Nosotros hemos escuchado la expresión, ¿verdad?, que estudiar medicina es la carrera más complicada. Y esto es subjetivo. Ustedes les preguntan a un contador si estudiar contaduría es fácil, obviamente les va a decir que no. Ustedes le preguntan a un arquitecto si estudiar arquitectura es fácil y les va a decir que no. Entonces todo esto es subjetivo. Puede ser que la carrera de medicina lleve más años que una carrera distinta, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que porque lleva más años es más difícil. Entonces, esto es subjetivo, perdón. ¿Por qué? Porque es una valoración personal. Obviamente, para el que le gusta la medicina, va a sentir que es la mejor carrera. Eso sucede con cualquier carrera, muchachos. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que este ejemplo es muy subjetivo. Decir que una carrera, independientemente sea cual sea, es más difícil que otra, es subjetivo. Porque todas las carreras universitarias requieren un compromiso, responsabilidad, tienen un nivel de complejidad más distinto, ¿verdad?, que la otra y así. Siguiente ejemplo, dice, la banda sacó su segundo disco, en el que se incluyeron 20 canciones. Y aquí viene lo subjetivo, y solo 3 merecen ser escuchadas. ¿Por qué esto es subjetivo, muchachos? Esto pasa mucho con la música, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? A alguien que le guste la música clásica, a otra persona que le guste la música rock, y a otro, pues, lo más bajo, ¿verdad? Que le guste el reggaetón. Entonces, esto es subjetivo, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de 3 géneros musicales. El rock, música clásica y reggaetón. A uno le gustará el rock, a otro le gustará la música clásica, a otro el reggaetón. Ahora, eso está bien, pero ya vengo yo y digo, el reggaetón es la mejor música, es el mejor género del mundo. Estoy loco, porque no puedo generalizar. O yo vengo y digo, es que el rock es el mejor género musical. También estoy loco, porque no puedo generalizar. Para mí, ¿es el mejor género? Sí. ¿Pero es el mejor género solo porque yo digo? No. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Sí podremos hablar de otras cosas en las que sí podemos comparar la música, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo grabe una canción con un micrófono barato, y aquí yo vaya a un estudio de audio y me graben con un micrófono profesional en un estudio donde me aíslen del sonido y pueda pasar todo eso por un programa para tener una mejor calidad de audio. Eso es diferente, ¿verdad? Porque obviamente si grabo con un buen equipo, entonces la calidad del sonido va a ser excelente. Pero eso no tiene nada que ver con los géneros. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Lo subjetivo es querer generalizar mi gusto. Entonces yo puedo decir, el rock es el mejor género musical. No. Que a mí me guste el rock, está bien, pero que sea el mejor género, no. Porque cada género es distinto, cada género son gustos diferentes. Entonces, en primer lugar, no puedo comparar algo que no se parece. Yo no puedo comparar a un árbol con un carro, no tiene ninguna lógica. Y en segundo lugar, que aunque se pudieran comparar, no se debe de hacer porque esto corresponde, ¿verdad?, a los gustos. Otra expresión que es muy común, y esto nosotros lo tenemos mucho en los colegios, que este alumno lleva 100, por lo tanto, un alumno inteligente. Esto es subjetivo, ¿por qué, muchachos? Porque nosotros no podemos ligar la inteligencia a un número. ¿Se puede medir la inteligencia con números? Sí, pero ligar la inteligencia a un número, no. O sea, yo puedo medir mi coeficiente intelectual con números, pero lo que no puedo hacer es creer que porque tengo un 100 soy inteligente.
lo que no tengo que hacer es creerme inteligente porque yo llevo 100, ¿verdad? Porque un 100 solamente refleja, claro, mi entrega, mi responsabilidad, lo que estudio, pero no es garantía de la inteligencia, ¿verdad? Yo he conocido muchachos que en su secundaria, en su universidad, perdón, que en su secundaria eran alumnos de 60, 70 y cuando llegaban a la universidad y estudiaron una carrera que les gustó, eran alumnos muy aplicados. Entonces no podemos ligar la inteligencia a un número, ¿verdad? Y bien, otra cosa que es muy común en la sección, ¿verdad? Esa muchacha o ese muchacho, ¿verdad? El chavalo, es muy pegado con la profe, con el profe, seguro un sapo. Entonces nosotros tendemos a ligar, ¿verdad? Una amistad que puede existir entre un alumno con un docente, porque no es pecado, no es prohibido, la tendemos a ligar con intereses personales de parte de uno o del otro. Puede ser que exista, sí, puede ser que hayan chavalos que solamente busquen la amistad del profesor, de la profesora para ganar puntos, pero también pueden existir alumnos que puedan pues, hacerse amigos de los profesores y simplemente ofrecer amistad. Entonces, no quiere decir que porque un alumno es apegado o es muy cercano con un docente, eso es que el chavalo es quemón, que el chavalo quema y ya no hagamos nada porque aquí está este y es quemón, no. Entonces ahí es donde está el problema, en el llegar a generalizar, que como tiene amistad con el profesor, la profesora, entonces este chavalo le informa, ¿verdad? Y yo porque digo que esto es subjetivo, muchachos, porque vuelvo y repito, ahí habrán alumnos o docentes pues que busquen intereses a la hora de hacer una amistad, ¿verdad? Que me ponga 100 puntos, que me pasen su clase, qué sé yo. Pero también pues tenemos que tener en claro que uno puede establecer una amistad sana y al final de cuentas no es malo, ¿verdad? Si se supone que el docente se relaciona con los alumnos todos los días. Entonces, esto es subjetivo por lo mismo, ¿verdad? Porque si yo no tengo certeza de que ese alumno es o no es quemón, entonces yo no puedo darme la tarea de juzgarlo así por así, porque entonces vuelvo a tener una percepción mía y eso es subjetivo. Entonces, pregunto, ¿verdad? No tenemos duda con lo que es subjetividad, muchachos. Jóvenes. Me disculpan, ¿verdad? Continuamos. Vamos con lo objetivo, ¿verdad, muchachos? La objetividad. Nosotros ya entonces tenemos en claro que lo subjetivo, una percepción personal que yo tengo a través de mis sentidos, ¿verdad? Y al ser a través de mis sentidos, esta no es concreta. Ahora vamos a ver, no quiere decir que no esté buena, simplemente algo que yo le doy como un valor personal, o sea, es decir, un pensamiento propio, no tiene que ser tal a como así yo lo pienso, sino que puede ser cambiante, ¿verdad? Entonces vamos ahora con objetivo. La objetividad se refiere a expresar la realidad y tal cual es. Esto es diferente, ¿verdad, muchachos? A la subjetividad. La subjetividad, al ser una valoración personal, la realidad es cambiante. Sin embargo, con lo objetivo no, porque el objetivo refleja una realidad tal y como es. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo o situación. Es decir, que la objetividad no está ligada a los sentidos, a diferencia de
A diferencia de la subjetividad, ¿verdad? Que está ligada a la percepción, es decir, a mis sentidos. La objetividad solo debe de indicar aquello que es real y es existente, es decir, que imparcial. Cuando nosotros hablamos de imparcial, ¿verdad? Es que no me inclino por un lado o por otro. Entonces, la objetividad, esto es ser imparcial, no inclinarse por un lado ni por otro, sino tener en cuenta la realidad tal y como es. Por lo tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso, a partir de dónde, de sus experiencias, percepciones, así como de su cultura, creencia, ideología o sentimiento. La objetividad cuesta practicarla porque nosotros le damos un valor personal a todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una novia, ¿verdad? Entonces a mí me fue mal en el amor con esa muchacha y me las pegó con uno, ¿verdad? Después volví a tener otra novia y me la volvió a pegar. Y volví a tener otra novia y me la volvió a pegar. Entonces, esa experiencia que yo tuve en el desamor, ¿qué me va a llegar a mí a pensar? Que las mujeres son malas. Entonces, esa expresión personal yo la hago general, ¿verdad? Yo digo, las mujeres son malas y no, malas fueron las que hicieron mi decepción amorosa. Entonces, ahí, por ese aspecto, es que a mí me va a costar ser objetivo, me costaría ser imparcial, porque yo no voy a decir si algunas mujeres son buenas o son malas. Entonces, yo voy a decir, no, es que todas las mujeres son malas. Pero ¿por qué te estoy diciendo que todas las mujeres son malas? Porque a mí me pasaron vainas con las mujeres y por eso es que digo esto. Entonces, y eso pasa en todos los aspectos. O sea, uno hasta en clase, ¿verdad? Uno dice, esta clase es difícil porque tal vez te fuiste no sé, te costaba la clase o no entregabas los trabajos, qué sé yo, ¿verdad? Pero la clase no es difícil, que a vos te cuesta es distinto. Entonces, son expresiones que no son tan objetivas, que no son tan imparciales, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en secundaria una de las clases que más detesté fue la biología y la química, porque nunca le entendí absolutamente nada de eso. Pero yo decía, ¿verdad? La química es la clase más horrorosa, pero siempre me encontraba uno que otro alumno que le gustaba la química. Entonces, ya después, aquí es donde uno viene a pensar, ¿verdad? Que la clase no es difícil, que a mí me cuesta, sí. Entonces, eso, llegar a tener ese pensamiento, ¿verdad? Que un pensamiento imparcial es más complicado. Unos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De lo objetivo. Lo primero y lo más sencillo, ¿verdad? La película dura 1 hora y 40 minutos. Esto es objetivo. Porque la película, por ejemplo, cuando salió esta de los Avengers Endgame, que dilata como 3 horas y algo. Entonces, esas películas no dilata más, no dilata menos. Dilata 3 horas y esas 3 horas son el mismo tiempo, ¿verdad? Una vez me decía un alumno, pero profesor, el tiempo es relativo. No, yo le decía, el tiempo puede ser relativo, pero 60 segundos son 60 segundos. El reloj marca los mismos 60 segundos de la misma forma. Que vos sentís que el tiempo pasa más rápido o pasa más lento, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Obviamente, si yo paso 3 horas con la muchacha que a mí me gusta, esas 3 horas ni las siento. Es más, hasta me van a hacer faltas para pasar más tiempo con ella. Pero en cambio, si tengo que aguantar al profesor de civismo 40 minutos en una clase, pues esos 40 minutos se me hacen eternos. Y ya quiero que dé el mensaje, ¿verdad? Que solo le quedan 10 minutos para que el profesor vaya finalizando la clase. Entonces, pero sí puedo estar 5 horas con una chavala, pero no en la clase. Entonces, el tiempo puede ser relativo, eso depende de cómo yo tenga mi estado de ánimo, pero lo que sí estamos claros, pues que el tiempo corre y no cambia, ¿verdad? El tiempo el mismo. Ejemplo, ¿verdad? Otro de estos sería, la tarea incluye ejercicio, eso no cambia, ¿verdad? Que quizá algún estrella, pues no copió todos los ejercicios, pues eso ya es diferente, pero
que el profesor asignó 10 ejercicios, eso es real. Todos los virus mutan a lo largo del tiempo. Esto es objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque a través de estudios que han hecho científicos, médicos, biólogos, etcétera, se ha llegado a la conclusión que cada virus muta, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de virus, ¿verdad? Con esto de la pandemia, el virus que empezó a inicios de este año no es el mismo que está actualmente. O sea, el virus va mutando, va cambiando y puede volverse más agresivo o menos agresivo, ¿verdad? Eso ya requiere otro tipo de estudio. Otro ejemplo, ¿verdad? En primer año de magisterio hay 18 alumnos, eso es objetivo. Yo no puedo decir, no, en primer año de magisterio hay 24 alumnos, porque no lo hay. O sea, hay 18 alumnos en lista y esos son los 18 alumnos que pasan. Y el último, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una exposición, en una presentación, y estamos hablando de un tema. Cuando escuchamos los argumentos que está dando una persona, ¿verdad? El día que ustedes lleguen a hacer su monografía en quinto año, ustedes van a dar argumentos y esos argumentos van a ser objetivos o subjetivos dependiendo de la investigación que ustedes hagan. Por ejemplo, yo puedo dar un argumento y yo puedo decir, a ver, voy a poner un ejemplo, voy a tratar de poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Los valores morales nos conducen al bien. Por lo tanto, nos alejan del mal. Entonces, este argumento es objetivo, porque lo que yo estoy diciendo podrá o no ser una percepción mía, pero lo que yo estoy diciendo es real. O sea, ningún valor, ningún principio a mí me lleva a cometer un crimen, ¿verdad? Si yo practico el respeto, practico todos los valores que yo tengo, el respeto, la responsabilidad, eso no me va a llevar a mí a ser un delincuente. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Les pregunto, ¿estamos claros con esto o hay dudas? Ok, entonces quedamos claros con lo de objetividad y subjetividad, ¿verdad? Entonces, muchachos,